3, 6, 7. Buenos días. Perdón por la tardanza. Buenos días. Buenos días. No te damos disculpa. Dificultades técnicas. Falta. ¿Cómo ¿Me escuchan? Sí, se escucha ok. Doctor, perdón, yo sé que tú eres una persona muy ocupada en las mañanas. Gracias por prestarnos su tiempo valioso. Adelante cuando quieras. ¿Estamos todos? Sí, ya casi todos. ¿Quién falta? Ah, está, el alemán. Pues, ya voy a empezar, doctora. ¿Puedo? Bueno, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de Sjögren. El contenido pues es el mismo que el de todas las clases: la introducción, la patogenia, las manifestaciones, clasificación, los diagnósticos y evaluación y el tratamiento. Sí, como introducción tenemos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica crónica dominada por el género femenino, con un cuadro clínico que se extiende desde la afectación exócrina hasta las manifestaciones extraglandulares. Se han realizado muchos estudios en los últimos años para definir la complejidad de la enfermedad, sus vías patógenas, la búsqueda de nuevos biomarcadores, y que esto me permita hacer un diagnóstico más temprano y una intervención terapéutica más precisa. Sí. La verdadera prevalencia del síndrome de Sjögren es muy difícil de determinar, ya que en las últimas décadas o en los últimos años se han modificado los criterios diagnósticos. Si bien el síndrome anteriormente era conocido como una enfermedad rara, ahora se considera la segunda enfermedad autoinmune más común después de la artritis reumatoide. Su prevalencia se estima en un 1%, que va del 0.1 a 4.8, con una incidencia de 7 habitantes por 100,000 en los Estados Unidos. Aproximadamente 4 millones de estadounidenses tienen este síndrome, de los cuales 90% son mujeres, y el 50% de ellos tienen asociación con otras enfermedades autoinmunes. Es predominantemente en mujeres este síndrome, con una relación de mujer 9:1. En promedio de edad en promedio de edad está en los 50 años en la mujer. ¿Por qué tiene cierta relación? Bueno, esto se debe a que la mujer, a los 50 años empieza a haber una deficiencia de estrógenos, una disminución, y esto me va a llevar a que, que los niveles bajos, la mujer desarrolle signos y síntomas de autoinmunidad, ¿no? También se ha visto que, como por ejemplo, en los niveles elevados de prolactina inhiben la producción de estrógenos, ¿no? Por consiguiente, el tratamiento o la terapia de los agonistas de los receptores de estrógeno se está considerando un potencial manejo en la prevalencia y en el tratamiento. Más adelante voy a hablar de eso. ¿Sí? Como historia, bueno, fue en 1892 que el cirujano John Bone identificó al primer síndrome de Sjögren. Esto fue esto fue por biopsias que hizo de la glándula parótida, glándulas salivales, observó células, infiltrado de células redondas y atrofia acinal de las glándulas parótidas, ¿no? Pero no fue hasta cuando en 1930 el oftalmólogo Dr. Henrik Sjögren observó en sus pacientes baja secreción de las glándulas salivales y lagrimales. Posteriormente hizo publicaciones, hizo sus estudios, y hasta el año 1951 cuando se dio a conocer la enfermedad como tal a nivel mundial, ¿no? En la década de 1970, las anormalidades inmunológicas asociadas a este síndrome, especialmente la hipergamaglobulinemia, la gamapatía monoclonal y varias anormalidades linfoides, se acaban de dilucidar, ¿no? Y en la década de 1980 surgió la asociación
de este síndrome con los anticuerpos anti-SSA y la anti-SSB. Bueno, como patogenia tenemos la célula, bueno, vamos a ver la patogenia. Tenemos a la célula epitelial de la glándula salival. Esta me va a activar el epitelio intrínseco inicial seguida de una homeostasis glandular alterada que precede de la infiltración linfocítica. De las moléculas proinflamatorias activadas por estas células epiteliales van a coestimular proteínas CD80, CD86 y CD40 que van a mejorar la interacción con las células inmunes, que van a conducir a la secreción de citocinas TH1, dando como resultado un ciclo de alimentación hacia adelante, lo que va a aumentar la expresión del antígeno HLA. La producción de estas quimiosinas, son todas estas, por las células epiteliales de la glándula salival, dan como resultado la infiltración de las células dendríticas. ¿Sí? Las células epiteliales van a producir una variedad de citocinas que son cruciales para la respuesta innata y adaptativa. Los interferones y sobre todo las células axilares foliculares TH1, TH17, T y la estimulación de las células B van a dar como resultado final una interacción de las células inmunes que conducen a la inflamación de la glándula salival, la proliferación de linfocitos y la formación ocasional del centro germinal ectópico, ¿no? Aquí podemos observar un esquema. Tenemos la célula epitelial, tenemos las proteínas CD80, CD86, tenemos las interleucinas, tenemos las quimiosinas también, que van a provocar la proliferación en las células dendríticas. También tenemos el factor de activación de las células B, que es ¿vale? Que va a ser esencial en la patogenia de esta enfermedad. Tenemos las células ICAM, BCAM, que son moléculas, son células, son proteínas que son de adhesión, ¿no? Y aquí tenemos una amplia gama de todos los mecanismos inmunológicos y moleculares que pasan a nivel de la patología, ¿no? Realmente no se ha especificado bien la etiología como tal, pero es lo que se tiene hasta el momento. Bueno, y aquí tenemos otros factores, la genética en la célula epitelial, enfermedades autoinmunitarias, tenemos factores inmunológicos, factores no inmunológicos, células natural killer, células B, citoquinas, quimiosinas, anticuerpos patógenos. En este caso tenemos el ejemplo de bloqueo cardíaco congénito, que es prácticamente cuando hay un lupus neonatal, ¿no? Que es producido por anticuerpos RO de la madre que se encuentra asintomática, ¿no? Todo esto, igual inclusive los factores inmunológicos como la integridad de las células acinales y la secreción y la integridad de los aparatos secretores, pues me van a dar como conclusión una disfunción secretora de las glándulas, ¿no? Pues en resumen, es poco probable que un solo agente etiológico, un gen o un mecanismo unificado pueda explicar varias facetas de esta enfermedad. Las células del sistema inmune innato y adaptativo, alimentadas por los interferones y otras citocinas, desencadenan y mantienen la activación inmune crónica y el ciclo vicioso de la autoinmunidad en un huésped con susceptibilidad genética. La epitelitis, como ya lo había mencionado, autoinmune resultante afecta a las glándulas exócrinas, así como otros órganos. Tenemos el ejemplo de los virus. El ácido nucleico de los virus va a conducir a la producción de interferón, de apoptosis. ¿Cuáles son estos virus? El Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes tipo 8, la hepatitis, el enterovirus, van a infectar las células B y van a causar linfoproliferación crónica, ¿no? Y se ha encontrado, inclusive la literatura menciona que se ha encontrado carga viral para Epstein-Barr en los pacientes, ¿no? Va a haber una estimulación viral y una producción anormal endógena de todas estas células, y lo que me va a ocasionar la fisiopatía del síndrome de Joubert, ¿no? Bueno, pasando a las manifestaciones clínicas, tenemos las vamos a dividir entre manifestaciones orales, complicaciones, oculares, complicaciones y sistémicas. Dentro de las manifestaciones orales y sus complicaciones tenemos que el síndrome de Sjögren a menudo se conoce como el síndrome de Zika, que en latín quiere decir seco o sediento, y la xerotomía es uno de los síntomas más precoces, ¿no? Podemos encontrar al principio sequedad intermitente diaria o nocturna que evoluciona hasta ser durante todo el día. Tenemos sed, aumento de la ingesta de agua,
tenemos que se traumatiza la mucosa de la cavidad oral, y esto me va a ocasionar llagas, me va a ocasionar molestias orales, va a haber sequedad de garganta, ronquera, disfonía. Por último, me va a dar una estomatopirosis, que es una intolerancia a los ácidos, a los picantes, en general a los alimentos, ¿no? Dentro de los mecanismos pues, tenemos, o complicaciones, tenemos las caries, dientes cariados, astillados y rotos, tenemos una candidiasis eritematosa crónica. Hay que recordar que la microbiota oral normal incluye Candida albicans y otras especies de cándida, ¿no? Esto va a estar también ligado a que si el paciente es diabético, si el paciente está tomando antibióticos o si el paciente está con uso de esteroides, ¿no? También me va a ocasionar una baja ingesta de alimentos y, por consiguiente, una disminución del peso. Tenemos la inflamación de la glándula salival, un crecimiento puede ser agudo, intermitente o crónico de la parótida. ¿Sí? Dentro de las manifestaciones oculares y sus complicaciones tenemos el ojo seco o la keratoconjuntivitis seca. Sí, aquí forma la película lagrimal es importante, ya que sus 3 capas mantienen el medio mucoso y la protección contra bacterias, contra hongos, ¿no? Entonces, los signos y síntomas que va a presentar el paciente o nuestros pacientes va a ser sensación de ardor, arenilla, picazón, enrojecimiento, exudado de moco, fotofobia y deslumbramiento, ¿no? Tenemos como una complicación pues sí, grave de la manifestación ocular, la neuropatía corneal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la neuropatía corneal va a haber afección, va a haber alteración nerviosa que me va a impedir o me va a exacerbar más complicaciones de las que ya había mencionado, ¿no? Los mecanismos de ojo seco, ¿cómo vamos a distinguirlos? Pues se va a distinguir por 2 pruebas, el test de Schirmer, tipo 1 o el 1 y el 2. Prácticamente esta prueba consiste en poner una papel filtro en los sacos conjuntivales y esperar que se dice que es positivo si el papel filtro se llena menos de 5 milímetros en menos de 5 minutos, ¿sí? Es positivo, sin embargo, tiene un 20% de falsos positivos. Y el test de Schirmer 2, que es cuando estimulo la cavidad nasal o estimulo la parte nasal, y inclusive pongo algodón y pongo igual papel filtro en el saco conjuntival, ¿no? Esos son los 2 tipos de pruebas que se pueden hacer para medir los mecanismos de ojo seco. ¿Sí? Y por último tenemos las tinciones corneales. Estas deben de ser realizadas por un oftalmólogo. Tenemos 3 pruebas: la rosa de Bengala, la fluorescencia y verde de lisinamida. Más adelante las voy a mencionar. Dentro de las complicaciones, bueno, tenemos la ruptura epitelial. Esto debido a la alteración en la película lagrimal, ¿no? Tenemos las úlceras corneales, ya sea de manera infecciosa por bacterias, hongos, o de manera no infecciosa, ¿no? Y tenemos como complicación, al no ser tratada, la uveitis anterior y posterior. Tenemos la escleritis, que en caso de, como dije, no se trata, me puede llevar a una perforación escleral. En conclusión, este síndrome causa ojo seco secundario a la destrucción autoinmune de las glándulas lagrimales, que conduce a un ojo seco acuoso deficiente, ¿no? Que comúnmente se exacerba con la disfunción concomitante de las glándulas de meiobomiana. Dentro de las manifestaciones sistémicas tenemos fatigas y otros síntomas constitucionales, musculoesqueléticas. Tenemos las hematológicas, que van de un 5 a 10% hasta un máximo del 35%, ¿no? Se puede presentar anemia en un 25%, leucopenia en un 15%, y en un 5 a 10% la trombocitopenia. Tenemos la hipogamaglobulinemia, la gamapatía monoclonal, los anticuerpos antifosfolípidos y la hipoclopromentemia de C3 y C4. ¿Sí? También tenemos la aparición del linfoma, es una prueba aparte que voy a mencionar más adelante, y tenemos las manifestaciones sistémicas gastrointestinales, ¿no? Dentro de las manifestaciones sistémicas gastrointestinales, pues tenemos que va a haber una infiltración linfocítica y va a haber una alteración tanto de la mucosa como de las glándulas exócrinas, en este caso el páncreas, ¿no? A nivel de esófago podemos encontrar disfagia o erge. A nivel gástrico podemos encontrar síntomas de dispepsia o dolor epigástrico, ¿no? Y
cuando se presentan y el paciente se realiza una endoscopía con toma de biopsia, se pueden encontrar infiltraciones mononucleares. Tenemos a nivel intestinal diarrea que se presenta en un 9% y tenemos la constipación que se presenta en un 23%. ¿Sí? A nivel de páncreas, como glándula exócrina, se puede presentar o se han reportado casos de pancreatitis aguda en un 36 a 63%. Y a nivel hepático tenemos la hepatitis autoinmune y la colangitis esclerosante. ¿Sí? Se puede identificar con, o el primer hallazgo que se puede obtener es la elevación de enzimas hepáticas. A nivel renal tenemos la nefritis tubulointersticial, la acidosis tubular distal, acidosis tubular proximal, tenemos la diabetes insípida, nefrogénica y tenemos la glomerulonefritis, ¿no? A nivel pulmonar, infecciones respiratorias, la tos, la enfermedad pulmonar intersticial, ocasionadas también por el ERGE. Y a nivel dermatológico tenemos como tal la alopecia, el signo y síntoma que va a aparecer en el paciente. También tenemos el fenómeno de Raynaud, vasculitis y el eritema anular, ¿no? Y aquí está este cuadro característico, mujer de 50 años, en su mayoría presenta afecciones musculoesqueléticas en un 38% y afección glandular en un 22%, ¿no? Que son el porcentaje de signos y síntomas que más presenta el paciente. Tenemos el resto dividido, ¿no? O sea, bien distribuido, se podría decir. El riesgo del linfoma nos menciona que el linfoma de células B es de 15 a 20 veces más alto en los pacientes con síndrome de Sjögren. Tiene un riesgo de por vida del 5 al 10%. Y son en su mayoría linfoma no Hodgkin de células B. La autora menciona que el linfoma no Hodgkin tiene una relación, es el que más asocia a este síndrome en un 17.7% y aparece a los 7.5 años posterior al diagnóstico de este síndrome, ¿no? Se desarrolla a menudo en las glándulas salivales, por lo tanto son principalmente linfomas de tejido linfoide asociado a la mucosa. Y aquí podemos ver una tabla con los factores de riesgo en pacientes que puedan desarrollar linfoma, ¿no? Llama la atención el score mayor a 5 puntos del SDAI, que es el SDAI valora la actividad del síndrome de Sjögren y en un paciente con diagnóstico, y tenemos la presencia de focus score, que son las células foliculares, ¿no? Que se pueden ver en la biopsia. Y bueno, y los demás factores que ya los había mencionado, ¿no? Aquí tenemos la clasificación, o el criterio de clasificación del síndrome de Sjögren. Como dije al principio, es difícil determinar la prevalencia de esta enfermedad debido a los criterios que han ido constantemente cambiando. Tenemos el focus score. Bueno, todos estos criterios de clasificación me van a dar un total de 9 puntos. Se dice que es positivo o ya es criterio cuando el score me da igual o mayor a 4 puntos, ¿no? Tenemos el focus score, que lo voy a mencionar más adelante. Tenemos la presencia de los autoanticuerpos SSA, ¿sí? Generalmente son los anti-ROS 60. Los anti-ROS 52 te mencionan que no son específicos debido a que se puede presentar en enfermedades autoinmunitarias sistémicas que no tienen, bueno, que sí tienen relación con el síndrome de Sjögren, pero no son específicas de este síndrome, ¿no? Una puntuación de 3 puntos. Tenemos el ciclo ocular, lo que viene siendo la prueba de las tinciones corneales. Tenemos la prueba de Schirmer, que son las pruebas de y tenemos también la cialometría. Sí, a esas 3 pruebas se les da un punto, ¿no? Como diagnóstico y evaluación, pues a menudo se considera sobre la base de los síntomas básicos de la sequedad de boca y ojos. Ese va a ser la característica del paciente. También habrá fatiga y habrá dolor, ¿no? Sin embargo, las complicaciones sistémicas a veces proporcionan las primeras pistas de la enfermedad. Todos los pacientes que tengan algún miembro en la familia con alguna enfermedad autoinmune se le debe hacer una consulta rutinaria para buscar la presencia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos más signos y síntomas. Si se fijan, hay una gran variedad de signos y síntomas, pero que sí están relacionados con la disminución de la sequedad de la boca y el ojo, o más bien la alteración en la mucosa, ¿no?
Bueno, aquí tenemos aquí tenemos una glándula salivar, tenemos el focus score, que son los grados. Si recuerdan la tabla anterior, para que se tomen en cuenta los 3 puntos de la clasificación, del criterio de clasificación, debe ser mayor a 1 grado, ¿no? Aquí tenemos una glándula normal y aquí tenemos una glándula salivar con el síndrome de Sjögren. Si se fijan en la flecha, se ve el focus, que no son más que células T axiales foliculares, ¿no? Que son el centro germinal ectópico de la glándula salival, por eso se llama focus score, ¿sí? Y como dice el criterio de clasificación, una puntuación determinada por el número infiltrado de células mononucleares que contienen más o igual de 50 células inflamatorias por 4 milímetros al cuadrado de la glándula salival, menor obtenida en la biopsia, ¿sí? Ese es el criterio que se va a usar para hacer el diagnóstico. Y bueno, aquí tenemos las tinciones corneales. Estas deben de ser realizadas por un oftalmólogo. Tenemos la tinción de lisamina, tenemos la fluorescencia. Si recuerdan bien la tabla anterior, bueno, aquí la voy a poner otra vez, tiene que ser mayor o igual a 5 grados para que pueda entrar en los criterios de clasificación y poder darse un punto al score, ¿no? Se dice que en la tinción de lisamina va a ser positiva si es igual a 4, y igual en la fluorescencia va a ser positiva igual o mayor a 3 o 5, ¿no? ¿Qué son estas pruebas? Pues nada más se tiñe el epitelio corneal del ojo y ya se va a observar disfunción, disrupción, o se va a tiñir de color verde. Con la tinción epitelial voy a determinar si hay una afección ocular, ¿no? Y es la escala de Van Bieksterveld Score, ¿no? La que se va a usar. Bueno, como lo había mencionado, esto es un conjunto de criterios de clasificación para estandarizar la definición de un caso de síndrome de Sjögren, y también sucede ¿no? Son criterios de inclusión. Otros criterios de exclusión te menciona que el paciente o un criterio que excluye a un paciente que no puede entrar en estos criterios son pacientes que tienen hepatitis C, que están o reciben quimio-radioterapia en cuello, o son pacientes con alguna enfermedad IgG4, ¿sí? Son algunas de las variantes que puede haber como exclusión, ¿no? Igual, y es lo mismo, o sea, se usa un score positivo si es igual o mayor a, ¿sí? Como lo había mencionado, la celometría, es un estudio que va a medir, se mide mediante el cálculo de una tasa de flujo salival no estimulada de toda la boca. Se logra midiendo la expectoración salival del paciente durante 5 a 15 minutos y midiéndolo por el tiempo de recolección. Se dice que es un puntaje positivo si es igual o menor a 0.1 mililitros por minuto, un criterio de inclusión para el paciente, ¿no? Y en los criterios de clasificación, el ACR regular le da un score de 1 punto. La gammagrafía es otro estudio de imagen, evalúa de forma no invasiva la función de la glándula salival mayor y representa una de las pocas modalidades de imagen incluidas en cualquier criterio de clasificación. Sin embargo, dado que el protocolo aún no está estandarizado, el valor diagnóstico y pronóstico de este estudio depende de las técnicas de imagen utilizadas y del centro que lo realiza. Tenemos la histopatología. Este procedimiento consiste pues, en la incisión del labio inferior para extraer al menos 4 o 6 glándulas salivales menores con una superficie mínima de 8 milímetros cuadrados. El hallazgo, como lo había mencionado anteriormente, mayor o igual a 50 células mononucleares en una distribución periductal o paracinar, conocida como celulolitis linfocítica focal, es la característica de biopsia más común en el síndrome de Sjögren primario, ¿no? Tiene una sensibilidad del 82.4,
tiene una especificidad del 82.6. Voy a ver algunos ejemplos de la histopatología de la glándula salival. La doctora, no sé si quiere aportar algo aquí en la imagen. ¿No? ¿Quiere aportar algo aquí en la imagen? No, adelante, doctor, es tu presentación. Bueno, aquí supongo que se ven las más de 50 células foliculares, en lo que está descrito en círculos. Pues bueno. Tenemos la celografía. Esta celografía implica la canulación del conducto de Stenson o de Wharton y la inyección de medio de contraste ayudado para visualizar la anatomía del sistema ductal. Sin embargo, debido a problemas relacionados con la pasividad y la exposición a la radiación, hoy en día rara vez se usa, excepto en casos en donde se sospecha de obstrucción ductal, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de la celografía, ¿no? Esta es la glándula y este es el conducto. El ultrasonido es un estudio de imagen económico, no invasivo, en el cual se van a observar áreas hipoecoicas y anecoicas. Representan representan en este estudio una infiltración linfocitaria, inflamación o dilatación del conducto intraglandular. Tiene una sensibilidad del 70-95% con una especificidad del 90%, ¿no? Aquí podemos ver las áreas anecoicas y hipercoicas. A esto no le dan caso, esto nada más mide el flujo y aquí se pueden observar. Y tenemos la resonancia magnética. Se va a ser eficaz en el agrandamiento de las glándulas parótidas debido al edema glandular por inflamación. En pacientes con cronosidad más prolongada pueden mostrar atrofia de la glándula parótida y áreas más grandes de cambio quístico, ¿no? En la evaluación de una masa de la glándula salival, incluida el linfoma, que es el más común en la zona, la resonancia me puede ayudar a determinar la infiltración de las estructuras adyacentes y puede usarse para la estadificación local. Sin embargo, pues no siempre me va a distinguir de una lesión benigna a una lesión maligna en la enfermedad temprana, ¿no? Y aquí tenemos T1, T2, zonas hipotensas, zonas hipertensas, como señala la TAC. ¿Sí? Suele ser el estudio de imagen TAC, suele ser más barata, más rápida y a menudo más fácil de obtener que la resonancia, ¿no? La TAC sin contraste es particularmente útil para la evaluación de la cialolitiasis, que son calcificaciones, una afección que también puede presentarse con inflamación de las glándulas salivales. Hay que tener en cuenta que todos los estudios de imagen que se acaba de mencionar tienen que hacerse con van a requerir confirmación diagnóstica por bien. Y bueno, aquí tenemos una TAC no contrastada y aquí se pueden observar las calcificaciones. Bueno, vamos al tratamiento. El tratamiento te menciona los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Hay que tener cuidado con el uso de los inhibidores, ya que no deben usarse para tratar los síntomas de Zika, y se debe cuidar en pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias o sistémicas y que están con linfomas, otras neoplasias, y cuidar las infecciones graves como tuberculosis, infecciones micóticas, por hepatotoxicidad, insuficiencia cardíaca. Y el rituximab, como tal, que se está utilizando, ¿no? Como terapia biológica. Tenemos la hidroxicloroquina, se usa, todos sabemos que se usa en situaciones seleccionadas en pacientes con LED, con lupus, y va a mejorar la fatiga aproximadamente en un tercio del el perfil de seguridad es favorable. Y como lo había mencionado al principio, tenemos la dehidropiandrosterona. No se recomienda como tal para el tratamiento de la fatiga, pero esta dihidropiandrosterona es una prohormona endógena secretada por la glándula suprarrenal. Es precursor de los andrógenos y de los estrógenos, ¿no? Entonces, esta hormona, como lo había mencionado, se puede usar en el tratamiento del paciente con síndrome de Sjögren, ¿no? Y bueno, tenemos los medicamentos antirreumáticos modificados de la enfermedad, el cual tenemos como primera línea la hidroxicloroquina, ¿sí? Generalmente se da para el dolor. Tenemos como segunda línea el metrotexato,
Sí, y en caso de que ninguno de los dos sea eficaz con los síntomas del paciente o en el paciente, se puede hacer la terapia dual con ellas dos, ¿no? Se puede llegar a otros términos como se puede ir escalando a corticoides, dosis menos de 15 miligramos de día por un mes, o a largo plazo mayor a un mes y con dosis de mayores a 15 miligramos, ¿no? Como últimas alternativas tenemos la leflunomida, la sulfasalazina, la satioprina y la ciclosporina. ¿Sí? Una revisión sistémica de ensayos clínicos aleatorizados en el ojo seco ha demostrado que el beneficio de los agonistas muscarínicos como el clorhidrato de pilocarpina y el clorhidrato de cevimeline para el tratamiento de la secadora y ocular ha demostrado ser eficaz, ¿no? Aún así, los tratamientos anteriores que acabo de mencionar son más efectivos que el tratamiento de los agonistas muscarínicos, ¿no? Faltan todavía ensayos que evalúen la eficacia de los analgésicos en este síndrome, y pues el más recomendado y se puede decir que el de primera línea que está descrito es el paracetamol, ¿no? También tenemos el dolor neuropático en pacientes con este síndrome. Generalmente se tratan con gabapentina, pregabalina o duloxetina y se asocia con menos sequedad de la boca y ojos, ¿no? O pequeñas dosis de amitriptilina, ¿no? Como tal, este síndrome, pues, por lo que vieron, es difícil de tener un criterio de identificación, ¿sí? Porque sí va de la mano con todos los cambios que se han hecho y va de la mano con el clínico, ¿no? Ya sea oftalmólogo, ya sea internista, reumatólogo, cirujano de cara bucal, ¿no? Y bueno, esto sería todo de mi parte. Si hay dudas, preguntas, aclaraciones, adelante. A ver, preguntas a su compañero. Nadie. Pues a mí sí me quedó como que quisiera, porque ya había leído en las recomendaciones de Bollard que cuando vas a tratar de una forma sistémica, cuando vas a tratar pues nada más con su son de lágrimas o salival, ¿no? Y pues en eso tenía duda porque vi que se basaban en cuanto al puntaje de SDAI, cuando ya hay unas manifestaciones al menos moderadas, ¿no? A severas. No sé si... Pues miren, perdón. No, adelante. Te escucho, te escuchamos. Soy el experto aquí. Adelante. No, pero le doy la palabra. Ándale, yo sé que tienes poco tiempo. Sí, arriba de 5 puntos la escala SDAI. Cuando son manifestaciones sistémicas, generalmente están relacionadas con alguna enfermedad autoinmunitaria. Se sigue el mismo tratamiento de, digamos, si tiene lupus el paciente, si tiene artritis reumatoide, se sigue el mismo tratamiento, sin embargo, como mencioné, bajo la vigilancia, ¿no? Todo va a estar dependiendo de los síntomas. Realmente no, las recomendaciones venían más que a darlas limitadas a la fatiga y al dolor, de no empezar una terapia biológica, de no empezar con terapias agresivas, por decirlo así, siempre de menos a más, pero realmente no venía, no dentro de la guía de manejo no se especifica muy bien, o al menos no lo vi así como tal. Pues realmente se ve individualizar a cada paciente, ¿no? Es muy importante eso que hablé. El síndrome de Sjögren es una entidad que está infradiagnosticada porque los síntomas, digamos, pilares de la enfermedad, pues son síndromes secos que puedes encontrar en muchas de las patologías, ¿no? Desde climateo, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, no se hace una buena búsqueda. Y lo otro es que cuando sí hay síntomas secos y además hay manifestaciones sistémicas importantes como una neumopatía intersticial, polineuropatía, mononeuropatía, tendemos a clasificar al paciente como lupus u otra enfermedad de tejido conectivo. Entonces, ahí se vuelve un poquito el criterio, ¿no? de cómo diagnosticamos esta enfermedad. Es importante el adecuado diagnóstico
porque a diferencia de otras enfermedades de tejido conectivo, con esta que es el síndrome de Sjögren tenemos mucho más riesgo de linfoma en pacientes que en otras ETC. Entonces los tratamientos deben de ser más cautelosos en lo que respecta a la terapia biológica. Okay. Y sobre tu pregunta de cómo tratar a los pacientes, ¿no? Es lo mismo que pasa con otras enfermedades de tejido conectivo. Debemos evaluar cuáles son las manifestaciones del paciente. Los tratamientos van dirigidos a la manifestación. Si tienes un paciente que solamente lo detectaste porque tiene síntomas de sequedad, normalmente esos pacientes al momento de que acuden a la consulta con síntomas secos es porque ya tienen más del 50% de sus glándulas quemadas y pues poco puede hacer, ¿no? El tratamiento es nada más sintomático. Y si es paciente que tiene actividad glandular importante, que tiene parotiditis, etcétera, etcétera, pues ahí la terapia ya puede ser con modificadores de la enfermedad. Si tiene mononeuritis, polineuritis, afección cardíaca, pulmonar, pues ahí lo indicado sería pues agregar un inmunosupresor, ¿cuál? El que tengas a la mano, ácido micofenólico, zatioprina, depende de la manifestación, ¿no? También tiene manifestaciones hematológicas como lupus, entonces de ahí parte la decisión de qué terapia vas a usar. Para los pacientes que tienen actividad glandular muy importante, que por ejemplo en la biopsia se ven más de 4 focos, que tiene parotiditis clínica, entonces a ellos les va muy bien el rituximab. Depende de la manifestación. Gracias. ¿Quién más? Todo bien, fue una plática excelente de su compañero, ¿verdad? Sí, siempre las hace muy bien. Viendo, bueno, ¿qué toca para la esclerosis sistémica? A ver, ¿Qué es? Toca, esclerosis sistémica. Bien, bueno, pues nos vemos el miércoles. Nos vemos, gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Doctora. Gracias. Gracias.